complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? ¿Han leído algo de las diapositivas? No, he estudiado todo para el PCA. Todo Todo hoy por día. día. Todo hoy día. Estudia para el otro PCA. ¿Pero para qué estudian para el PC si van a salir mal? Ah, sí, doctor. Tanta poca fe. Te digo porque el otro salón está mal. No nos compare, doctor. Es que si sabemos hacer mi cabeza. Se puede. Bueno, si podemos. Hay que Es marcar una ahí. broma, no lo vayan a tomar en serio. Ah, sí, no se preocupe. Me borré del curso. Ya. El complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no?, viene a ser un conjunto de proteínas que van a participar para poder expresar los péptidos, ¿ya? Dentro del complejo mayor de histocompatibilidad, nosotros vamos a tener la clase 1, la clase 2 y la clase 3, ¿ya? De los cuales solamente, digamos, hay estudios acerca de la clase 1 y de la clase 2. En la actualidad, la clase 3 todavía no se tiene conocimiento, ¿no?, para qué sirven estas proteínas. Ya no se le ha encontrado, digamos, una función vital. Entonces, por lo cual, en la mayoría de los libros no van a encontrar mucha información acerca de la clase 3, ¿no? Pero sí van a encontrar de la clase 1 y de la clase 2, ¿ya? Dentro del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, como les dije, va a estar conformado por proteínas, ¿ya? Entonces, esta se caracteriza porque son proteínas que van a ser, digamos, las responsables de poder detectar, ¿no?, digamos, cualquier órgano que no pueda pertenecer a nosotros, ¿no? Y mayormente se activa cuando se hacen los trasplantes de órganos, ¿ya? Entonces ellos son los responsables de que justamente se reconozca el órgano y el órgano sea rechazado, ¿ya? Entonces, dentro de estas proteínas vamos a tener nosotros al antígeno leucocitario humano. ¿Cómo? Antígeno leucocitario humano. Este se clasifica porque van a ser tres proteínas: el antígeno leucocitario humano A, el antígeno leucocitario humano B y el antígeno leucocitario humano C, ¿ya? Que son las tres proteínas que solamente participan justamente dentro de lo que es la clase 1, ¿ya? Y dentro de la clase 2 vamos a tener nosotros igual otras tres proteínas, que es la DQ, la DPR y la DR, ¿no? DQ, DP y DR. Son tres proteínas que también van a participar en la clase 2. Y estas proteínas justamente se generan en un cromosoma, ¿no? ¿Cromosoma 6? El cromosoma número 6, ¿no? Exactamente en los brazos largos y los brazos cortos del cromosoma. Pero mayormente se van a encontrar en el brazo largo. Entonces el cromosoma número 6 es el responsable de la producción de las proteínas que participan para poder conectar o atrapar el péptidos, ¿ya? Pero estas proteínas, cuando son expresadas justamente en la membrana, ¿no?, se le conocen como las cadenas alfas y las cadenas beta, ¿ya? Es igualito, ¿no? Cuando hablamos nosotros de los linfocitos T, yo le dije que los linfocitos T tenían su TCR, el cual podía reconocer a cualquier microorganismo o péptido del microorganismo, ¿no? Porque ya sabemos también que los microorganismos están conformados por péptidos y que son péptidos únicos para cada uno de ellos. Ningún péptido se repite en otro microorganismo, entonces va a ser único. Pero esto justamente que va a reconocer el TCR está conformado justamente por las cadenas alfa y las cadenas beta. Entonces esta cadena alfa y beta son las que van a reconocer el péptido. De igual forma, la clase 1 y la clase 2 también van a contener, ¿no?, algunas cadenas alfa y beta. Los CD8 también presentan sus cadenas alfa y beta. Si no, ¿cómo van a poder reconocer el péptido? Porque el péptido va a estar, digamos, expuesto, ¿no?, en una célula presentadora o en una célula no presentadora, ¿ya? Entonces, para que se pueda dar el complejo mayor de histocompatibilidad, tiene que haber una señal. ¿De quién? De la propia célula. Entonces, la célula emite una señal ¿hacia dónde? ¿Dónde se encuentra el cromosoma número 6? En el núcleo. En el núcleo. Entonces emite la señal del núcleo. Y una vez que esté
en el núcleo, recién ordena que el núcleo, ¿qué pasa en el núcleo? Más las proteínas al... ¿Pero qué pasa? A ver, ya emitió la señal al núcleo, ¿de qué ocurre? Pues son proteínas que llevan al retículo diplomático rugoso, creo. ¿El cromosoma 6 está ahí en el núcleo? No sé, en el ADN. En el ADN, ¿sí? ¿Mm? En su ADN, no sé. En su ADN, ¿no estaría? Solamente vas a encontrar ADN. Claro. Si el cromosoma está ahí, ¿La cromatina? no está el cromosoma. No. Acuérdense que toda célula solamente tiene material genético. ¿Cuándo se forma el cromosoma? ¿La división? La división, sí. Cuando va a haber división o cuando la célula emite una señal al núcleo para que se forme el cromosoma y recién ahí, ¿no?, los genes, porque estos van a estar ubicados por locus. Los locus, ¿qué vienen a ser los locus? Áreas, zonas. Más zonas. ¿Zonas de qué? A ver, acuérdense, eso lleva en biología, cuando han visto el ADN. A ver, no se peleen uno por uno. Es el lugar que ocupa un gen. Ese es locus. Locus. Y loci es el lugar que ocupan varios genes. Genes. ¿Ya? Entonces, para que se pueda activar justamente este locus, el cromosoma o los genes o el material genético que se encuentra en el núcleo, ¿cómo está? Descondensado. Entonces, si está descondensado, ¿ustedes creen que me va a poder producir las proteínas o va a llegar la señal a ese cromosoma? No. No llega porque todavía no es cromosoma, todo está entreverado ahí. Tiene que condensarse. Entonces va a ordenar el núcleo que recién el cromosoma, ¿no?, como se forme. Una vez que se forme, capta esa señal y recién ahí ordena nuevamente, ¿no?, a que este cromosoma pasen ¿hacia dónde? Hacia el nucleolo. Y en el nucleolo es donde se va a dar la síntesis de proteínas. ¿El nucleolo? ¿Ya? Ahí recién va a crearme las proteínas, pero de acuerdo también a la necesidad del complejo mayor de histocompatibilidad, porque le dije que el complejo mayor de histocompatibilidad puede ser de clase 1, Clase 2. puede ser de clase 2. ¿Ya? Hay de clase 3, pero No está bien estudiado. no se conoce exactamente cuál es la función de la clase 3. Lo vital solamente es la 1 y la 2. ¿Ya? Entonces va a depender de la célula, digamos en sí, ¿no?, qué tipo de complejo mayor de histocompatibilidad va a activar, ¿no? Supongamos, a ver, que es una célula cancerígena. ¿Qué tipo o qué clase va a activar? También yo les mencioné en clase Tipo anteriores. 2. Tipo 2. Sí, creo que... Una célula cancerígena. ¿Qué clase va a activar del complejo mayor de histocompatibilidad? Clase 2. ¿Clase? Clase 2. ¿Qué dicen ustedes? ¿Clase 2? Sí, creo que mencionó clase 2 la semana pasada. Claro, yo les mencioné, yo les dije. Sí, que me acuerdo. Es muy difícil. ¿Qué clase? ¿2? Sí. ¿Está bien? Sí, clase 2. ¿Sí? Sí, Hablen. sí. Sí. No. Es clase 1. ¿Por qué? Porque esta célula, como es una célula cancerígena, ¿qué va a hacer? Va a querer que el sistema inmunitario la destruya para no seguir contaminando otras células o no seguir produciendo más células sin parar, para que se formen los tumores. Entonces activa la clase 2. ¿No la clase 1? Perdón, la clase 1. Ah. ¿Ya? Activa la clase 1. Entonces al activar la clase 1 me va a generar las proteínas del antígeno leucocitario humano ABC. ¿No? Y esto, una vez que se produzca, ¿hacia dónde se van? Retículo diplomático rugoso. ¿A qué parte del retículo endoplasmático rugoso? Lumen. Al lumen. Lumen. ¿Ya? Entonces estas proteínas se van al lumen del retículo endoplasmático. Y en el lumen
¿Qué va a ocurrir? Se ensamblan. Si es una célula cancerígena, Ah, los fagocitos. ¿qué hace? ¿Lo encapsula? ¿Lo encapsula? ¿A quién encapsula? ¿A la célula cancerígena? ¿O no? ¿Cómo va a encapsular en la célula cancerígena? No, no puede. ¿El fagosoma? No, tampoco. ¿El lisosoma? ¿Mm? ¿Qué sucede cuando una célula es cancerígena? ¿Va a empezar a producir sus proteínas que necesita? ¿O empieza a producir malas proteínas? Malas proteínas. Malas proteínas. Entonces, estas malas proteínas son las que van a ir al retículo endoplasmático rugoso en el lumen y con las otras proteínas de la clase 1 la van a ensamblar. Recién ahí la ensamblan. Una vez que la ensamblan, le dije que se iba hacia el citoplasma y de ahí se iba hacia la membrana. Y estaba expresada la proteína ahí, en la membrana. Después, ¿quién llegaba entonces? Ah, ya los polimorfos nucleares. No. ¿Quién llegaba? ¿No son las presentadoras? ¿Las presentadoras? No. ¿Quién llegaba? Linfocitos. Tampoco. ¿Quién llegaba? Macrófago. Tampoco. Es célula cancerígena. Ah, ¿Quién tiene que llegar? Los natural killer. natural killer. Y los natural killer va a detectar esa proteína dañada. Entonces detecta la proteína dañada y de inmediato se activa esta natural killer. ¿Y qué hace? Libera, les dije, perforinas. Y lo que hace esta perforina es acoplarse a la membrana de la célula, ¿no? Y va a obligar a que la célula se cree un poro. Entonces toda la sustancia extracelular va a ingresar al interior de la célula y la célula obviamente se va a ir hinchando hasta que reviente. Muerte celular. Entonces es una manera, ¿no?, de que nuestro sistema inmunitario va a poder atacar a estas células cancerígenas. ¿Pero de quién dependía? ¿Del cromosoma 6? ¿Del cromosoma 6? Solamente del cromosoma 6. ¿De quién recibía la señal cromosoma 6? Ay. A ver. Ya. Ahorita le hemos explicado. Sí. Planta de pollo tengo. Compren gamalate complejo B, ¿ah? Sí. ¿Los linfocitos? ¿Linfocitos? No. Tampoco. De la propia célula. Porque si la propia célula no emite esa señal al cromosoma 6, no se expresa en su membrana. Y si no se expresa en su membrana, ¿lo va a poder detectar una natural killer? No. No lo detecta. Entonces de la propia célula va a depender, ¿no?, que esta célula sea destruida. Si no, no se destruye, no es detectada por la natural killer. El problema es que, ya les dije, que nosotros no tenemos demasiada cantidad de células natural killer. Tenemos pequeñísimas cantidades y estas no se producen. Solamente la producimos, ¿no?, la mayor cantidad cuando nosotros nacemos. Ahí producimos. Pero después ya no producimos. Solamente producimos linfocitos T, linfocitos B, glóbulos rojos, plaquetas, todo eso. Pero lamentablemente a veces no cuidamos nosotros a estas natural killer que nos van a ayudar a nosotros. Ya le dije, por consumir alimentos chatarras, las natural killers se destruyen. ¿Por qué creen ustedes que el cáncer se ha incrementado? Porque no tenemos, estamos matando nuestras natural killer. ¿Quién nos va a defender a nosotros? Ya no nos va a defender nadie. Entonces, si consumen alimentos saludables, obviamente que las natural killers van a estar ahí siempre, ¿no?, tratando de atacar a las células que se están convirtiendo en células cancerígenas. Ese es un ejemplo. Ahora vamos al otro ejemplo. Ya no hablemos de células somáticas. Ahora podemos hablar de una célula, de un linfocito T. ¿Ya? Un linfocito T. El linfocito T es considerada como una célula somática. Sí. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Sí o no? Ya no sé porque ya hice mal. A ver, ¿sí o no, jóvenes? ¿Linfocito no es un tipo de leucocito? ¿Así? ¿Sería así?
Es un tipo de leucocito. O sea, Ya es un tipo de leucocito, Sí, pero sí. ¿es somático o no es somático? Célula cancerígena es somática. es somática. ¿Un linfocito T También. es somático o no es somático? ¿Un macrófago es somático o no es somático? ¿Es célula somática o no? ¿Sí? Sí. ¿Quién dice no? Sí es somático. Solamente existen dos tipos de células, somáticas y germinativas. ¿No? Sí. Nosotros estamos hechos por un 80% de células somáticas y solamente tenemos un 20% de células germinativas. Entonces los linfocitos T, B y otros tipos de células efectoras son somáticos, ¿no? Pero con la diferencia de que estas sí tienen movimiento. Estas sí se pueden mover a cualquier parte, ¿ya? Supongamos que una célula, linfocitos T, está siendo atacado por un microorganismo. ¿Qué tipo de clase va a activar? Clase 2, algo así. Clase 2. ¿Clase 2? ¿Qué? ¿Qué dicen ustedes? ¿O clase 1? Clase 2. ¿O ya estoy en duda? No sé. A ver, Clase 2. ¿clase 2? Sí. No, Clase. clase 1. ¿Qué les dije? Que cuando una célula es atacada, se activa la clase 1. Ah, Es lo mismo, esta es una célula, único que ya les dije que no está fija, está en movimiento, pero está siendo atacada la célula. Entonces tiene que activar la clase 1. activando esa señal a su núcleo y activa la Pasa. clase. Claro, tiene que hacer lo mismo que hemos hablado con la célula cancerígena, lo mismo hace en esta célula. Porque al final esta célula no está siendo invadida por un microorganismo. Y esta célula, ¿qué hace? Tiene que activarse, ¿no? ¿Para qué? Para que sea destruido por el sistema inmunitario. Ya. Otro ejemplo. Miren, más o menos así vienen los casos clínicos, ¿ah? Ah, Para que ustedes vayan pensando. pero. Otro ejemplo, a ver. A ver, tengo una célula, ¿ya? Una célula monocítica. ¿Ya? Una célula monocítica. Pero esta célula monocítica ya no es invadida por un microorganismo intracelular. Ya. Pero puede atrapar a un microorganismo extracelular. ¿Qué clase activaría? Rapidito, razonen Ahí sí, rapidito. clase Solo 2. tienen un minuto para razonar. Ahí sí sería clase 2. Ahí sí sería 2. Ya no ataca una célula, sino un microorganismo. ¿Cómo dices? Ahí sería clase 2 ya. Claro. Porque ya no. Ahí recién va a activar la clase 2. Porque la célula no está siendo invadida. Le dije que ha atrapado a un microorganismo extracelular. Y cuando una célula atrapa a un microorganismo extracelular, entonces activa la clase 2. ¿Por qué? Porque esta célula va a actuar como una célula presentadora. Y todas las células presentadoras activan la clase 2. ¿Ya? No puede activar la clase 1. ¿Ya? ¿Ahora sí entendieron? Sí. Ya, espero, ¿ah? Ya. Dice, los linfocitos T son capaces de reconocer un antígeno solo si es presentado por una célula. Entonces, los linfocitos T no actúan solos. ¿Ya? Estos, dice, tienen que ser activados porque otra célula va a presentar un péptido. Miren. En cambio, los linfocitos B sí pueden detectar antígenos. ¿Ya? Eso es lo bueno de los linfocitos B. Pueden detectar antígenos, pero también hay linfocitos B que necesitan de la activación de los linfocitos Sí. T. ¿Ya? Eso también ya más o menos les he ido hablando en las clases anteriores, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más detallado más adelante, no los quiero confundir. ¿Ya? Dice,
labor realizada por las proteínas de la membrana especializada. ¿Quiénes eran las proteínas especializadas en la membrana? ¿Quiénes eran? Proteínas especializadas en la membrana. ¿Quiénes eran? Ahorita hemos hablado de eso. Ah, ya eran los tres tipos a veces. El antígeno leucocitario A, humano o... B y C. ¿Quién? Porque el antígeno leucocitario humano solamente es para clase Uno, para clase 2 es otro. La clase 2 De G, de P y de... No, de G es no de nuevas Q, de P y de proteínas. P, de R. De Q, De P y de R. Ya, son las proteínas especializadas que se encuentran en la membrana. ¿Ya? Pero se encuentra en la membrana cuando ya está presentando al péptido. No se encuentran solas, ¿ah? Se encuentran ya presentando al péptido. ¿Ya? Nunca van a encontrar ustedes a estas proteínas solas, sin presentar ningún péptido. Siempre van a estar con el péptido. Dice codificada en el locus. Ya hemos dicho que era el locus. No, una Es el zona espacio donde... que ocupa un gen. El espacio que ocupa un gen. Gen. Y este gen es el responsable, ¿no?, del complejo mayor de histocromatina. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo, casi parecido a lo que le dije. Miren, tenemos una célula presentadora y tenemos un linfocito T. ¿Ya? Esta célula presentadora ya tiene el péptido. Ya tiene el péptido expresando, ¿no?, mediante su clase dos. 2, ¿ya? Expresado por la clase 2. Viene el linfocito T o el célula presentadora busca el linfocito T y el linfocito T mediante su TCR, mediante el TCR va a detectar el péptido. Miren, ya detectó el péptido. ¿Se acuerdan quién es el que leía toda la información del péptido? También les mencioné. No, eso sí lo dijo. No, eso se lo dijo. ¿Quién? No dijo eso. Ahorita también les ¿Ah, expliqué. sí? Ya ve como no me prestan atención. ¿Quién era? El que leía la información del péptido. ¿La célula presentadora? No, la célula presentadora presenta el péptido, nada más. ¿No? Acá está, ya lo presentó. Le dije que tenía su TCR. Claro. Y el TCR, en el TCR, ¿quién es el responsable de captar toda esa información del péptido? Tan rapidito que se me va la hora. ¿Quién era? No, volé. Ya ven, ya se olvidaron. Ahorita no les he explicado. Las cadenas alfa y las cadenas beta. Ah, Entonces la cadena alfa y la cadena beta va a captar esa información. Una vez que lo haya captado, ¿qué hace? Va a emitir la señal hacia quiénes. ¿Quiénes se encontraban al costado de estas dos cadenas? ¿Se acuerdan que le dije que habían dos proteínas? ya. ¿Quién era? La proteína CD3. Y hacia de Entonces tiene dos proteínas CD3. 12 de grado. Entonces las cadenas alfa y beta lo que hacían emitir la señal, ¿no?, a estas proteínas. Y estas proteínas traducían toda esa señal. ¿No? Miren, traducían la señal. Pero el linfocito todavía no se clona. ¿Por qué no se clona todavía? También les dije en la clase pasada. ¿Por qué no se clona? ¿Por qué todavía no se clona si ya reconoció el péptido? Ya su proteína CD3 han transformado esa señal. Acuérdense, ¿por qué no se clonaba? Porque se tenía que coestimular. Tenemos que estimular. Si no había coestimulación de los linfocitos T, les dije que no se clonaba. Entonces tiene que coestimularse. Para poderse coestimular, entonces, ¿quién era el responsable de coestimularla? A ver. ¿Quién era el responsable? ¿La propia célula?
La propia célula. ¿Quién? La propia célula. En este caso, ¿quién? ¿El linfocito T? ¿Sí? ¿Mm? A ver, la clase pasada le hemos dicho. La presentadora. Exacto, la célula presentadora es la que la tiene que coestimular. Entonces para eso liberaba proteínas o tenía un activador de coestimulación, que era esto. Y recién ahí ya se activaba, ¿no? Porque hay casos, ¿no? A ver, van a tener ustedes pacientes en las cuales, digamos, tiene una infección, pero ustedes le dan medicamento y este paciente sigue con la infección. Hacen su prueba, ¿no? de inmunológicas y van a ver ustedes que su sistema inmunitario está al 100%. ¿Qué está ocurriendo en este paciente? Y para tener valores exactos todavía le hacen una citometría de flujo y ven que tiene grandes cantidades de CD4 colaboradores, grandes cantidades de CD8. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Le hacen una prueba de anergia y ven que eso no son células anérgicas. ¿Qué está ocurriendo entonces? No está estimulando la linfocito T. Se está coestimulando los linfocitos T. ¿Ya? Entonces, al no haber una coestimulación, obviamente nuestro sistema inmunitario no se va a activar. No me va a producir células especiales para que puedan reconocer al péptido o reconocer al microorganismo. Entonces, solamente es un problema de activación. Y la activación muchas veces, ¿por qué se daba? Porque no hay liberaciones de citoquina o interleuquinas. Entonces, si yo sé eso, ya, ¿qué haría? Mando a mi paciente, ¿no?, a que se haga una prueba de citoquinas y interleuquinas. Y ahí yo veo en el resultado que está por los suelos. Entonces ahí la razón, ¿no?, va a ser esa, que no hay buena producción de citoquinas, interleuquinas. Entonces, ¿qué le voy a decir a mi paciente? ¿Qué le voy a dar? Paracetamol. Le voy a dar citoquinas. Ya en las farmacias te venden citoquinas, interleuquinas, en pastillas. Y eso te va a ayudar para que nuevamente haya una coestimulación y el sistema inmunitario ya funcione de lo más normal. Entonces, se coestimula, recién ahí el linfocito se clona, ¿no? Pero para que se pueda clonar, el linfocito también tiene que recibir una señal, porque la señal está acá nomás, hemos hablado acá. Cadenas alfa, cadena beta pasan a la CD3, pero la señal que se ha traducido no solamente se queda en las proteínas CD3. ¿Qué tiene que ocurrir entonces cuando se coestimula? Cuando se coestimula, recién las proteínas CD3 emiten la señal hacia el interior de la célula. Y en el interior de las células se encuentran el ITAMS. Entonces, el ITAMS va a recibir toda esa señal, la va a terminar de traducir y emite una señal al núcleo, ordenando a que esta célula empiece su clonación. Miren, pero esta señal que va al núcleo va con la información del péptido. ¿Y por qué va con la información del péptido? Porque todas las células que me va a clonar esta célula van a tener que reconocer el péptido. ¿Ya? Entonces, ¿de aquí qué me va a salir? Linfocitos T colaboradores, pero estos T colaboradores no reconocen ningún péptido. ¿Ya? ¿Y para qué me va a servir? Para poder reemplazar a esta célula que se ha utilizado. ¿Ya? Entonces, colaboradores. Me va a producir linfocitos T helper del tipo 1, linfocitos T helper del tipo 2, células memorias, CD8 y algunas natural killer porque no producen grandes cantidades. ¿Ya? Entonces, ya tenemos diferentes tipos de células, 6 tipos de células, miren, a partir solamente de una clonación. Pero de los cuales
me va a producir mayor cantidad de CD8 y de células memorias. Colaboradores me produce, sí, pero no en grandes cantidades. ¿Ya? Entonces, la CD8 ya no es necesario, ¿no? Ellas van de frente y detectan el pecto, o detectan al microorganismo y la destruyen. ¿No? ¿Hasta acá ahora sí entendieron, jóvenes? ¿O alguna duda que tengan para pasar a la siguiente diapositiva? Claro, como el ¿cómo es esto? A la derecha, en la flechita derecha. Abajo. 27, ¿no es ahí? 27. 327. Ahí, ajá. Ya. Entonces, miren, fue descubierto, dice, como locus, ¿no? Ya hemos dicho que los locus son... Snell. ¿Qué cosa? El lugar donde se encuentran los genes. Ajá. ¿Ya? Entonces, o el espacio que ocupa un gen, que es lo mismo. Cuyos productos, dice, eran responsables del rápido rechazo de los trasplantes, ¿no? En cepas de ratones. Pero estos genes eran responsables de producir los antígenos leucocitarios. Miren, acá tenemos un ejemplo. Tenemos un roedor que tiene compatibilidad con el tejido que se le va a trasplantar. Y acá tenemos un roedor que no tiene compatibilidad con el tejido. ¿Ya? Entonces, el que tiene compatibilidad con el tejido, ¿no? De inmediato su cromosoma se va a activar. Se va a activar. Entonces, cuando se activa el cromosoma, obviamente me va a producir ¿qué cosa? Acá, ¿qué se activa? ¿Clase 1 o clase 2? Ahí, clase 2. ¿Qué dice? ¿Clase 2? ¿Está bien? ¿O clase 1? A ver, no No entiendo. opino. ¿Qué es lo que ocurre? A ver. ¿Mm? ¿Qué es lo que está ocurriendo? No escuché muy bien. Este es un trasplante ¿Ya? de tejido. Que se Ah, le tipo 1, al tipo 1, roedor. tipo 1, tipo 1. Clase 1. Clase 1. Cuando era trasplante era clase 1, se dijo. Clase 1. Ajá. ¿Cuándo se producen esto? ¿Antígenos? Antígenos leucocitarios humanos. Ah, sí. A, B, Ahí C. dice Clase 1. Entonces, ¿aquí qué me va a producir? La clase 1. 1. ¿Por qué? Porque va a reconocer un tejido en este caso. A ver si es compatible o no. Y acuérdense, como es un tejido que no es del propio roedor, entonces este tejido ¿qué va a hacer? Va a producir aloantígenos. Ya no produce antígenos, no produce aloantígenos. ¿Ya? Entonces, al producir aloantígenos, va a ser mucho más rápido todavía detectado, ¿no? Por los antígenos leucocitarios. Bueno. Entonces, ¿qué tiene que ser el cromosoma en este caso cuando hay compatibilidad de órganos? El cromosoma produce aloanticuerpos. Entonces, al producir aloanticuerpos, obviamente no me va a rechazar el órgano. En cambio, en este caso, sí lo rechaza. ¿Por qué? Porque estos aloantígenos están siendo reconocidos por los halos anticuerpos, que es producido también por el cromosoma, parte del antígeno leucocitario humano. Y al final, ¿qué ocurre? Destruye el tejido. Entonces aquí hay una compatibilidad y una destrucción. Por eso que siempre cuando se hace un trasplante de órgano, ¿no? Se tienen que hacer pruebas de compatibilidades. ¿No? Porque las pruebas de compatibilidades, incluso haciéndose pruebas de compatibilidades, el órgano es rechazado. A pesar que yo le he hecho todas sus pruebas de compatibilidad, pero el órgano es rechazado. ¿Y por qué el órgano es rechazado? Cualquier órgano que es trasplantado, ustedes creen que a este órgano van a agarrar y lo van a conectar toditos sus arterias, toditas sus venas y le van a hacer un lavado. No, no se hace. Entonces, dentro de estas arterias, de este nuevo órgano que va a aceptar un individuo, obviamente va a tener, ¿no?, sus glóbulos rojos. Les dije que los glóbulos rojos, ¿qué eran? Especialistas formando, ¿no?, antígenos. Entonces, esos antígenos son los que van a ser detectados. Una persona puede estar
bien, ¿no? Después de un trasplante, por una semana, por 6 meses, y después se activa el sistema inmunitario. Entonces, a estos pacientes, justamente, ¿qué se le tiene que dar? Inmunosupresores. Pero el inmunosupresor tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de sus ventajas es que no me va a atacar el órgano que se ha trasplantado. Y una de sus desventajas es que me inhibe el funcionamiento del sistema inmunitario. Y si inhibe el sistema inmunitario, ¿qué va a ocurrir? Que cualquier microorganismo, incluso los microorganismos ambientales, puede conllevar a la muerte del paciente. Una yardiasis, que a nosotros no nos hace nada, lo puede llevar a matar al paciente. El sistema inmunitario está inhibido, no funciona. Ni siquiera los polimorfos nucleares. Entonces puede ser muy peligroso, ¿no? Por eso que siempre a estos pacientes se les recomiendan que no se expongan, ¿no? Digamos, en la calle, porque se pueden contagiar de cualquier cosa. Inclusive los que reciben quimioterapia. ¿La quimioterapia qué hace? Destruye destruye a los polimorfos nucleares. Por eso que a estos pacientes, después de su quimioterapia, se le dicen que no se expongan. Tienen que permanecer en sus casas. Justamente ¿para qué? Para que nuevamente, ¿no?, los ganglios linfáticos, el timo, el vaso, puedan liberar nuevas células que puedan continuar con el sistema inmunitario. Y mucho depende justamente de esto, de los antígenos leucocitarios humanos. El complejo mayor, lo mismo, ¿no? Lo que hemos hablado. Dice, está por un lado de los genes ubicados en el humano en el cromosoma número 6, ¿no? Ya hemos dicho que en el cromosoma número 6 se encuentra ubicado o es el responsable, ¿no?, El complejo mayor. ¿Ya? Y que dice codifican distintas proteínas. Ya hemos visto las proteínas. ¿Quiénes eran? Leucocitarias humanas. HL, Antígenos del leucocitario humano A, B, C, y la de Q, de R y de P, de P y de R. Dependiendo de la clase. Ajá. Dependiendo de la clase. Estos genes se organizan en 3 grandes regiones en zonas. Bien, tenemos la clase 1, la clase 2 y la clase 3. La clase 3 no se habla mucho porque la clase 3 todavía no se tiene información de cuál es la función primordial que tiene, ¿no?, esta clase 3. Pero se ve de que sí se producen las proteínas. ¿Qué proteínas son? ¿Qué proteínas son? Todavía ni le han puesto nombre a las proteínas. Entonces eso no va a venir. No, esto no te va a venir porque Ok. no lo vas a encontrar tampoco en los libros. Capaz No hay hay. un caso clínico de Por eso le digo, está en tipo estudio 3. todavía. Ya cuando ellos vean, reconozcan qué proteína y qué función cumplen, ahí recién ya se van a actualizar los nuevos libros. Pobrecito lo de más adelante. Ya para los nuevos. Para los nuevos. No van a morir con ninguno. Pero ahorita no. La importancia solamente en la clase 1 y en la clase 2. Acá lo mismo. Miren, ahí está la clase 1. Antígeno leucocitario humano A, B Y C. Ese siempre va a ser para la clase 1. ¿Ya? La clase 1 no me va a producir de Q, de P o de R. No me produce. Entonces, están involucrados en la activación de los linfocitos citotóxicos y en el rechazo inmunológico. Rechazo ya hemos dicho a nivel de trasplantes. Y citotóxicos a nivel de activación de células, ¿no?, para que puedan destruir a la célula. ¿Ya? Esos son los citotóxicos. Pero no solamente va a activar citotóxicos o CD8, sino que también le dije, también puede haber activación, ¿no?, por natural killer. ¿Ya? Pero natural killer mayormente trabaja cuando es una célula cancerígena. Si es una célula que no produce cáncer, pero que está siendo invadida por un microorganismo, entonces es suficiente con un CD8, con un citotóxico. ¿Ya? No hay que molestar todavía a las natural killers, porque no tenemos mucho, le dije. Y
la natural killer solamente se tiene que activar cuando hay células. Porque si nosotros lo activamos antes, ¿qué ocurría? Les dije, con la célula cuando se activa, tiene un determinado tiempo de vida. Entonces las natural killer no están activadas, están almacenadas. ¿Dónde? En el timo. No. ¿Dónde se almacenan? También A ya los hemos visto ganglios, en clase. los ganglios linfáticos. En los ganglios linfáticos. Ahí están almacenados. Están, digamos, de forma inactiva. Inactiva. Y cuando están en forma inactiva pueden durar durante muchos años. Porque una vez que se activen, ya no. Tienen un determinado tiempo de vida y se mueren y perdemos nuestra natural killer. Entonces, en este caso, por eso que la mayoría de linfocitos tienen que ser citotóxicas. ¿Por qué? Porque esta de aquí, sí nosotros la vamos a producir. Por cada clonación de los linfocitos T, estamos produciendo citotóxicos. ¿Ah? Y nosotros tenemos en grandes cantidades pues, las citotóxicas o los linfocitos T. Ya, acá para que ustedes vean el ejemplo de la clase 2 y de la clase 1. La clase 2 solamente era para células presentadoras. Y la clase 1 para células que estaban siendo atacadas. Entonces, en la clase 2 les dije que no solamente participaban los macrófagos, sino que también los linfocitos B también actuaban como células presentadoras. Vamos al primer caso, el macrófago. Ahora. El macrófago lo primero que hace ante el ataque de un microorganismo es llegar, ¿no? Pero el macrófago tampoco no tiene que perder demasiado tiempo. ¿Qué tenía que ocurrir con este microorganismo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? ¿Qué tenía que ocurrir? Supongamos aquí. Que el lacto sea el microorganismo. ¿Ya? Y este es, no, mejor este acá, microorganismo, y este es mi macrófago. ¿Qué tenía que ocurrir para que este macrófago no pierda tiempo buscando a este microorganismo? ¿Qué ocurría? ¿Se El acuerdan? microorganismo tenía que presentar, en su membrana tenía que presentar su péptido. No. Sí, era. Sí, todo el microorganismo, todo su pared celular tiene péptidos. Tiene que presentar su. ¿Se acuerdan? Tiene un receptor. Tiene un receptor para que para que lo reconozca nada más. Algo así dijo. A ver, acuérdense. ¿Qué tenía que ocurrir con este para que este de aquí no pierda tiempo buscando a este microorganismo? Expresar un receptor en su membrana. ¿No? Tenía que expresar en su membrana su receptor. Algo. A ver, acuérdense. El linfocito T tenía que reconocerlo. El linfocito T tenía que reconocerlo. Recién lo reconoce cuando éste la presenta. Ah. Pero para que este de aquí no pierda tiempo buscando a este microorganismo, ¿qué tenía que ocurrir? ¿Quién se activaba de inmediato? No se olvidaron, ¿ves? Ay, sí lo dijo. Vale. Cadena Tienen que alfa. leer, jóvenes, ¿ah? Mira, y eso lo hemos visto en clase, ni para que digan que no lo hemos visto. Su cadena, no. Igualito les he explicado así con gráfico para que me puedan entender mejor. Claro. ¿Quién se activa? Ya estoy viendo que van a salir mal, ¿ah? Ah, su madre, doctor. En serio, ya estoy viendo ya. Aquí nomás saco mis conclusiones yo. Tenía La que. inmunidad inespecífica. Ah, ¿Y qué hacía la inmunidad inespecífica? reconocía lo mismo. A ver, ¿qué hacía? A ver. La inmunoglobulina M, ¿qué hacía? Ah, lo reconoce. Como que lo marcaba. Lo marcaba. Hacía el marcaje justamente de este microorganismo. Y cuando este microorganismo le dije estaba marcado, la célula presentadora Se vuelve más ya apetitosa. no perdía tiempo. Porque se volvía más apetitosa. Exacto, se vuelve más apetitosa y este de aquí la reconocía mucho más rápido. Entonces venía y de frente la fagocitaba. Ya no perdía tiempo buscando justamente, ¿no? ¿Dónde está?
Entonces, una vez que lo fagocita, ¿qué ocurría? Aquí está, miren, ya lo reconoció. La fagocita. Lo fragmentaba, dijo. Una vez que lo fagocitaba, ¿qué ocurría? A ver, rapidito. Acuérdense. Lo fragmentaba. No lo fragmentaba. ¿Pero cómo lo fragmenta? Primero lo precipitaba. Lo precipitaba, o sea, aumentaba el peso molecular. No, ya está acá dentro del macrófago. Ah, Dentro del macrófago. A ver, rapidito. También les dije. ¿Qué ocurría? Ya lo Ya lo fagocitó. fagocitó. Lo fragmentaba, ¿de qué forma, dijo, no? ¿Cómo lo fragmentaba? ¿En citoquinas? ¿En citoquinas? Ahí es citoquinas. una enzima, A ver, rapidito. Por eso le digo que le falta base de biología. ¿Ah? Y la base de biología es primordial para este curso. No entiendo, no perdí nada. Si fuese por mí, lo regresaba de nuevo a base yo. No, jefe. Y para que sufran de nuevo conmigo. Las células efectoras. Activaba ¿a quién? A las lisosomas. Ah, ok. Ya hemos hecho clase de eso también. Sí. Activan los lisosomas. ¿Y qué hacían los lisosomas? Ellos recién se encargaban, ¿no?, de destruir o fragmentar, en este caso, a estos microorganismos. Una vez que se fragmentaba, ¿hacia dónde se dirigía? Hacia el retículo Plasmático rugoso. al lumen. ¿Y ahí esperaba a quién? A las proteínas de la clase 2. Ahí recién se ensamblaban, salían al citoplasma y quedaban acá, expresadas, ¿no?, en la membrana de la célula. Para que el macrófago. ¿Ya? Y recién ahí, este macrófago iba y buscaba el linfocito T. ¿Ya? Entonces el linfocito T encontró, y el linfocito T, miren, reconoció el péptido. Ya ustedes ya saben qué es lo que ocurre en el linfocito T, porque ya le acabo de explicar no hace 10 minutos. Sí. Lo vamos a revisar lo mismo. Entonces ocurre todo eso de ahí y recién se clona, ¿no?, este linfocito T. Pero miren, no solamente la función es clonarse, nada más del linfocito T, porque acuérdense de que no solamente ingresa un microorganismo, ingresan varios microorganismos. Entonces, como acá hay varios microorganismos y solamente ha captado uno, el linfocito T tiene por obligación, ¿no?, liberar grandes cantidades de citoquinas. ¿Pero por qué me libera citoquinas? Porque, como le dije, hay bastantes microorganismos, hay bastantes células macrófagas. ¿Ya? Entonces libera citoquina para poder activar a un macrófago. Cuando un macrófago es activado por citoquinas a partir de los linfocitos T, dejan de ser células presentadoras y se convierten en células efectoras. Entonces, este macrófago, al convertirse en una célula efectora, ya no me convierte péptidos. Lo que va a hacer es destruir al microorganismo. ¿Pero con qué intención hace eso? Con la intención de que le dé tiempo al linfocito T. Entonces, al darle tiempo al linfocito T, ella se está asegurando, ¿no?, de que se va a clonar y va a producir células que me van a detectar a este microorganismo, pero a su vez no deja que los microorganismos se dirijan hacia otro lugar o se empiecen a reproducir. Entonces activan a los macrófagos para que ellos actúen como células efectoras, ¿no?, mientras llega ¿quién? Los polimorfos Nucleares. ¿Ya? Y así puedan destruir la mayor cantidad de microorganismos. Ahora, los linfocitos B. Los linfocitos B también pueden actuar como células presentadoras. ¿Ya? Pero para que un linfocito B actúe como células presentadoras, ¿qué tenía que ocurrir? También les mencioné algo en clase. La A ver, acuérdense. Tenía que convertirse en células dendríticas.
Células dendríticas, no. Poca producción de linfocitos T, no maduraban. ¿Cómo? No maduraban los linfocitos T. No, B, estamos hablando de los B. Cuando no había células, cuando no se producían muchas células concentradoras. ¿No se producía? Muchas células concentradoras. No. Eso era para... No, estamos dando el ejemplo de que ahora tenemos linfocitos B como célula presentadora. ¿Por qué ocurría eso? Mi pregunta es, ¿qué tiene que ocurrir para que este linfocito B pueda reconocer al microorganismo y actúa como una célula presentadora? Ah, Ahí está la plagia, miren. Ya les he dicho, no miren, observen. Y al observar se van a dar cuenta. Ojo que en mis exámenes, en exámenes parciales, yo puedo colocar una imagen. Yo le digo, explíqueme la imagen. ¿Ya? Vale, 6 puntos. 6 puntos. Yo mi examen lo puedo hacer con 3 imágenes nada más. Qué piola. Así sí. Por eso le digo, no miren, ahí le explora, yo no. observen las imágenes. Ahí mismo está la plagia. La plagia. ¿Ya? Eso lo hice hace 2 años, hice. 3 imágenes, era todo mi examen. Wow. ¿Jalaron igual? Sí, dice sí. Sí, dice. Porque no sabían explicar la imagen. Oh, que es así. Y ese es un resumen de todo lo que hemos hecho, nada más. Ah, literal. No es cosas extrañas. Entonces, que me estoy ese es preguntando. fija, ese es fija. La fija. Estos linfocitos B reconocían los paratopos en pito, por eso. No, Paratopus reconoce cuando produce anticuerpos. Pero acá estamos hablando solamente de linfocitos B. Todavía no es un anticuerpo. Se pasó ya 15 minutos. Y si nos vamos al laboratorio. No, termina esa parte, termina esa Ya, parte. rapidito. Esa parte, esa parte. Linfocito B, van a poner falta en laboratorio por su culpa de ustedes. No, porque están ahora exactos. No, salimos por ustedes, no se preocupen. Nada más para ir al laboratorio. ¿Un minuto? Sí. A pesar que estamos, no te entiendo, a pesar que estamos en la universidad, nos pasan descuento. ¿Así? Sí. ¿Y a nosotros pagamos o no? Ya, ahora. Ya, el linfocito B, para que pueda actuar como una célula presentadora, yo les dije que primero los linfocitos B no tienen receptores, Ya, no tienen BCR. sí. ¿Qué tenía que ocurrir? Que los inmunoglobulinas M, antes de morir, tenían que buscar a los linfocitos B. ¿No es cierto? Ya. Los linfocitos B, le dije, ¿qué hacían? Rompían su cadena J. Una vez que rompía su cadena J, liberaba cada uno de los anticuerpos. Y estos anticuerpos se pegaban de inmediato en la membrana del linfocito B. ¿Ya? Y recién ahí actuaban como BCR. Entonces, como BCR, ya tenían la capacidad de poder reconocer microorganismos. Entonces, lo que hacía, detectaban los microorganismos, los reconocían, la introducían dentro del interior del linfocito y activaban su clase 2. Dos. Una vez que active la clase 2, Es lo mismo, expresaban el péptido, buscaban los linfocitos T, activaban los linfocitos T y empezaban la producción de citoquinas. ¿Ya? ¿Para qué? Nuevamente, ¿no? Para poder activar algunos macrófagos y de inmediato darle tiempo para que este linfocito T y activación del linfocito B, pues no solamente activaban los linfocitos T, sino que B. Los B de inmediato creaban células plasmáticas y me producían los anticuerpos. Pero que estos anticuerpos iban a reconocer solamente a estos antígenos. ¿Ya? ¿Qué pasó? Tecnología. Mucha tecnología. Mucha tecnología. Ya, rapidito. La clase 1 solamente ya no participaba células presentadoras. ¿Cierto? ¿Qué hacía? Que la célula propia, ¿no? Muchas veces lo que hacía, que en este caso atacaban los microorganismos intracelulares. Ellos entraban al interior de una célula, pero esta célula tenía por obligación activar de inmediato, ¿no?, sus lisosomas. ¿Para qué? Para que el lisosoma convirtiera algunos de estos microorganismos que ingresaron en péptidos. Una vez que lo habían convertido en péptidos, lo expresaban en su membrana, esperando que lleguen los citotóxicos. Y los citotóxicos, ¿no?, al reconocerlo, ¿qué iban a hacer? De inmediato iban a liberar interleuquinas, ¿no?, que lo que hacían era prácticamente, ¿no?, destruir la membrana de la célula, o formaban poros en la membrana de la célula, y al final la célula se destruía. ¿Ya?
Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No. ¿Cuál es la fija? Nombre y apellidos. Ah, otro. ¿Cuántos puntos puedes?